Buenos días, mi nombre es José Herrera, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica, y en el presente video hablaremos sobre los circuitos RL y su proceso en la extracción de la componente en corriente continua. Primeramente, un circuito RL es un circuito eléctrico que consta de una resistencia, un inductor conectados en serie. Cuando una corriente eléctrica fluye a través de este circuito, este crea un campo magnético alrededor del inductor. Este campo magnético induce un voltaje a través del inductor que se opone al flujo de corriente. Para efectos de nuestra práctica, siguiendo los parámetros siguiendo los parámetros propuestos por el profesor, la inducción o la inductancia de nuestro inductor va a ser de 1 Henry. La amplitud del alternador va a ser de 80 voltios y su frecuencia va a ser de 60 Hz. En los circuitos RL es muy común que aparezcan siempre un alambre, bueno, un alambre enrollado, que en este caso es la bombilla, es el inductor, como cuando obligas a un relé mecánico a provocar un movimiento físico. ¿Qué ocurre? Que un relé contiene una bombina que se utiliza como electroimán. Ajá. Encontramos inductores normalmente en casi todas las fuentes de poder y en muchos filtros. Todos los cables y los trazados de la tarjeta de circuitos tienen una pequeña autoinductancia que puede ser importante en circuitos muy veloces. Para efectos de la práctica, la constante de tiempo para un circuito RL es una medida de qué tan abrupta es la exponencial, y esta tiene unidades en segundos. La respuesta natural de un circuito es lo que hace el circuito cuando no está bajo influencias externas, o sea que no entra energía. Puede ser el comportamiento más básico de este circuito cuando lo colocamos en un circuito más grande. Y la respuesta natural juega un papel fundamental en el comportamiento general. Para lograr que este circuito RL haga algo, necesitamos de un ayudante externo que le añada algo de energía y luego se retire y lo deje en paz mientras observamos qué ocurre. En este caso, nuestro ayudante externo será nuestro vecineo, nuestro alternador. Como anteriormente dije, que para efectos de la práctica, la amplitud o el voltaje pico será de 80 y la frecuencia será de 60 Hz. A continuación voy a mostrar la simulación de las dos gráficas. ¿Qué ocurre? Para cuando una fuente de corriente constante alterna, eh, cuando una fuente de corriente constante alimenta un circuito RL, esta estabilización, o sea, esto comprende con una resistencia y un inductor, pero o sea, la corriente inicialmente se estabiliza a través de la ecuación mencionada anteriormente. ¿Qué ocurre? Que esta estabilización de esta corriente marca la entrada del circuito en un estado totalmente estacionario. Donde la corriente y el voltaje en cada componente, donde la corriente y el voltaje y en cada componente permanecen constantes con el tiempo. ¿Qué ocurre? Que el voltaje de amplitud es de 80 volts, 80 voltios. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que a diferencia de las operaciones estables, igualmente aquí, que a diferencia de las operaciones estables, los procesos transitorios representan las respuestas del circuito a cambios totalmente repentinos. Como ejemplo, como cuando el voltaje de la fuente de alimentación se altera
abruptamente, se altera abruptamente y ya sea conectado o desconectado. Contrariamente al comportamiento del estado estable, esta corriente no se adapta inmediatamente a estos cambios, ya que si podemos observar, esta en cambio comienza a aumentar gradualmente hasta que alcanza un nuevo valor estable o disminuye totalmente hasta cero. ¿Ok? O disminuye totalmente hasta cero. Este periodo de ajuste, normalmente, donde la corriente no refleja directamente el voltaje, resalta la naturaleza dinámica de los circuitos RL a medida que pasan de un estado estable a otro. ¿Qué ocurre? Que la caracterización de estados estacionales y transitorios, transiciones, normalmente durante estas transiciones, los términos utilizados para describir el cambio de corriente y voltaje, normalmente, como lo mencionamos anteriormente, se representan en I minúscula y B minúscula, que representan variables que cambian con el tiempo, lo que refleja la naturaleza transitoria de la corriente y el voltaje. Por el contrario, las letras mayúsculas de I y B denotan valores que permanecen constantes, característica del estado estacionario. Esta notación ayuda a diferenciar entre condiciones fluctuantes y estables dentro de la operación del circuito, el comportamiento de los circuitos que contienen resistencia y los condensadores en circuitos RC, o la combinación de resistencias, inductores y condensadores que ya serían circuitos RLC. Al Teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que ocurre? Planteemos un escenario donde donde este circuito de serie RL presenta un cortocircuito. O sea, ¿qué ocurre? Que este modela específicamente una bobina totalmente real, donde inicialmente, si en este caso colocáramos un interruptor, digamos que el circuito mantiene un flujo constante de corriente facilitada por la energía almacenada en el inductor en el momento definido como T igual a cero. ¿Qué ocurre? Que cuando un operador cambia el interruptor de la posición 1 a 2, esta acción se desconecta. Entonces, ¿qué ocurre? Efectivamente, el circuito de su fuente de alimentación y crea un cortocircuito a través de los componentes RL. Eso crea un cortocircuito. ¿Qué ocurre? Que a pesar de la pérdida de la fuente de alimentación debido al reposicionamiento de un interruptor, la corriente dentro del circuito, la corriente dentro de este circuito, no, o sea, la corriente no se deja abruptamente, sino que esta queda en un estado de persistencia del flujo de corriente que se le atribuye a la propiedad del inductor. A la propiedad del inductor, que es resistir los cambios resistir los cambios repentinos en el flujo de corriente, o a menudo se describe como la incapacidad de la corriente inductor para mutar o cambiar instantáneamente. Por lo tanto, incluso en ausencia de una fuente de energía externa, esta corriente continúa circulando dentro del bucle, soportada temporalmente por la energía del campo magnético almacenada previamente en este inductor. ¿Qué ocurre? Que a medida que avanza el tiempo, después del interruptor, el campo magnético comienza a disiparse y en consecuencia la corriente comienza a disminuir. Esta disminución gradual continúa hasta que la energía almacenada se agota, lo que resulta en que la corriente finalmente caiga a cero y esta descomposición natural de la actividad del circuito sea una consecuencia directa del agotamiento de la energía del inductor. Sin más detalles que decir, me despido. Muchísimas gracias.